Vivimos desconectados y aislados, pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo adquirir sabiduría? Bueno, pasamos de la era agrícola a la era industrial y ahora a la era de la información. Tenemos tanta información que no sabemos manejarla. Una es buena, otra no tan buena, pero hay bastante. De hecho, si quiere averiguar cualquier cosa sobre alguien, busca en la computadora y encontrará dónde viven y cómo es su casa. En efecto, sabrá más sobre las personas de lo que ellas quieren que usted sepa. Ya no hay secretos, no hay privacidad. Vivimos en una era alocada y confusa. Tanta información. Pero falta algo. O sea, aunque hay bastante información y toda clase de conocimientos, hay mucha falta de sabiduría. Parece que no tenemos la sabiduría necesaria para manejar esos conocimientos. Mire dónde estamos como nación, mire dónde estamos como individuos. Aunque muchos se jactan de su conocimiento, su educación, sus títulos, pero son insensatos en su manera de vivir. ¿Se considera usted una persona sabia? O diría, soy sabio en algunas cosas y en otras no tanto. La sabiduría es muy importante. Y en este mensaje quiero que vea no solo lo importante que es, sino cómo adquirir sabiduría. Porque muchos versos de la Biblia nos instan a ser sabios, pero no muchos nos instan a informarnos tanto sobre las cosas. Una persona puede ser muy educada y volver su vida un desastre, muy famosa y volver su vida un desastre. De gran posición, autoridad y poder y volver su vida un desastre total. ¿Se considera usted una persona sabia? En el libro de Proverbios, Dios nos dice exactamente cómo adquirir sabiduría. Quiero que vaya al capítulo 2, un momento a ver qué dice. Quiero que leamos estos primeros 7 versos del capítulo 2 de Proverbios. Dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bien, ¿qué es la sabiduría? El mundo diría que es usar correctamente el conocimiento y la información. Pero la pregunta que queremos contestar es, ¿qué es la sabiduría piadosa? La sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poder responder según los principios bíblicos. La sabiduría piadosa es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, como Él las ve, y responder a esas cosas en base a los principios bíblicos. Se diferencia mucho de la sabiduría del mundo. Al pensar en eso, nos preguntamos, ¿cómo se vuelve uno sabio? Es un proceso. Es un proceso y a la vez un resultado. Es un proceso porque ser sabio toma tiempo. Es un resultado porque aprendemos y nos volvemos sabios por los resultados que vemos en nuestras decisiones y las decisiones que toman otros. Si le preguntara hoy, ¿se le considera una persona sabia? ¿Qué diría? Podría reflexionar y decir, de vez en cuando tomo buenas decisiones, pero ha tomado la decisión más importante de su vida. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Quién será el guía de su vida? ¿Cómo invertirá su vida? ¿Qué hará con ella?
Es decir, hay preguntas que requieren mucho más conocimiento y entendimiento de lo que pueda darle la sabiduría humana. Por lo tanto, para entender los caminos de Dios y ver las cosas desde su punto de vista, ¿cómo adquirimos sabiduría? Así que me gustaría darle varios pasos, y si sigue estos pasos, ciertamente se volverá una persona más sabia. Empecemos con el primero, o sea, adquirimos sabiduría al buscarla. Primer paso, si no quiere ser sabio, no tiene que ser sabio, no tiene que buscar la sabiduría. En cuanto a buscar sabiduría, ¿significa que pienso en ello de vez en cuando? ¿O que leo la Biblia de vez en cuando? ¿O la busco, la deseo diligentemente? O sea, Dios, dame sabiduría. Enséñame a ser una persona sabia. Si entiendo el valor de la sabiduría, la buscaré. Si no entiendo su valor, no la buscaré. Es una gran defensa. O sea, una persona sabia evita muchos tropiezos en la vida porque entiende lo que significa esa palabra. Es tener la perspectiva de Dios en las circunstancias de la vida y responder según sus principios que nos ha dado en su palabra. Así que piense en eso sinceramente. ¿Cuál fue la última vez que pensó en buscar la sabiduría? ¿No recuerda muy bien? ¿O le parece definitiva, firme, muy clara y muy divina? La sabiduría piadosa es su posesión más importante. Aunque tenga todo el oro y las joyas y lo que menciona la Biblia, sin sabiduría cometerá errores terribles. Y podría cometer el error más grave si rechaza insensatamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz y pagó por completo su deuda de pecado y le abrió las puertas del cielo eternamente. Morir sin Cristo es la cosa más insensata que puede hacer. Usted dirá, pero a la larga llegaré. No, usted no llegará y le diré por qué. Sin Jesucristo, la palabra de Dios dice que no llegará. Eso dice la palabra de Dios, no es razonamiento humano, es palabra de Dios. Debe decidir si creerá en su palabra o si creerá lo que le dice otro. Debe buscar la sabiduría. Piense en el papel que juega en su vida. Determina si es un éxito o un desastre en todo lo que usted haga. Segundo, también adquirimos sabiduría meditando en la palabra de Dios. Usted dirá, ¿me está diciendo que si leo la palabra de Dios seré sabio? Piense lo que pasa cuando lee la palabra de Dios. Al enfocarse en la palabra de Dios y leerla, sus ojos la ven, sus oídos la oyen, su mente también la percibe, ¿y qué pasa? Se vuelve parte de usted. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la mente de Dios escrita en papel. Es la mente de Dios, los caminos de Dios, el propósito y el plan de Dios. Todo está aquí. Por tanto, si empiezo a meditar en la palabra de Dios, algo va a pasar. Tendrá su efecto en mi vida. Vea el capítulo 4 empezando en el verso 10. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, o sea, búsquelo con entusiasmo, domínelo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuántas veces me ha oído decir que debe empezar cada día pidiendo a Dios que dirija su vida leyendo la palabra de Dios? Una de las cosas más sabias que pueden hacer antes de levantarse cada mañana es pedir a Dios que le dé sabiduría. Todos necesitamos sabiduría, o sea, necesitamos la perspectiva de Dios para lo que hacemos, para nuestros planes y nuestra forma de vivir, porque no sabemos lo que pueda suceder. Por tanto, si actuamos en base a la sabiduría, Dios nos dirige y nos guía claramente en la vida. Dijo que está dispuesto a darnos sabiduría. Al pensar en eso, considero de dónde viene. Escuche lo que dice la Escritura en el capítulo 5 de Proverbios, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. O sea, fije su atención en la palabra de Dios. Nota lo que dice la definición. Dijimos que la sabiduría piadosa es ¿qué? Tener la perspectiva de Dios. Le pregunto,
¿Hay algo en su vida para lo cual no necesite la perspectiva de Dios? Nada. Necesitamos su perspectiva para todo. Escuche, no solo debemos tener su perspectiva, debemos responder a la perspectiva de Dios. ¿Y dónde encuentro la perspectiva de Dios? En la palabra. La tercera forma de tener sabiduría es obedecer los principios bíblicos. Escuche, no basta con tener conocimiento y entendimiento, aunque tenga conocimiento bíblico, pero si no lo pone por obra, si no hace lo que dice desde la perspectiva de Dios, usted no será sabio. La hallamos en la palabra de Dios al obedecer sus principios. Note lo que dijo, provee de sana sabiduría a los rectos. Debemos seguir según los principios. Vaya por favor al capítulo 8, en el capítulo 8 y verso 33, dice, atended el consejo y sed sabios. Vea eso, atended el consejo, o sea, estén atentos al consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis, bienaventurado el varón que me escucha, velando a mis puertas cada día. O sea, al escuchar al Señor hablarnos al corazón en su palabra, al obedecer sus principios y hacer caso a su instrucción, cada vez que usted y yo necesitemos dirección divina para cualquier pregunta de la vida, todo está aquí. Los hombres y las mujeres sabias están en la palabra, escuchan a Dios, obedecen la palabra de Dios y ven las maravillosas consecuencias. No cabe duda que también adquirimos sabiduría al orar. Hay tantos versículos en el libro de Proverbios, sin embargo, no enfatizan la oración. Pero quiero que vaya a Santiago un momento y vea el capítulo 1, porque este es el verso más claro que hay sobre la sabiduría. Dice en el verso 5 de Santiago 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, no es tacaño, Él da abundantemente y sin reproche, o sea, sin echarlo en cara, y le será dada, pero pida con fe. Todo este pasaje se trata de eso. Y adquirimos sabiduría pidiendo. La mayoría de las personas practican esto. ¿Le pediré a Dios sabiduría? No basta solo con pedirla. Vean esto, hay que pedirla, obedecerla y ver las consecuencias. Observar las consecuencias. Y si pudiera repetirlo una sola palabra una y otra vez, sería adquirimos sabiduría, no solo adquiriendo conocimiento, sino observando lo que pasa cuando somos obedientes o desobedientes. Y todos los que somos creyentes sabemos que este principio es absoluto y esencial, y no solo esencial, es una ley divina. La sabiduría es un don de Dios y debemos seguirla, buscarla, pedirla, leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos enseñe en su palabra cómo quiere que hagamos las cosas por su bondad, su amor y su misericordia para nosotros. También adquirimos sabiduría observando cómo obra Dios en el mundo. Por favor, vaya a Proverbios 6. Muchos se saben este verso, o al menos lo han escuchado, porque en el capítulo 6 de Proverbios, verso 6, dice así, ve a la hormiga o perezoso, o sea, holgazán, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Está diciendo esto. Mira a su alrededor. ¿Cómo hace Dios las cosas en el mundo? No importa cuántos conocimientos tengamos, el asunto es cómo hace Dios las cosas. Y nos da la hormiga como ejemplo. Mire a su alrededor. Hay personas perezosas, por ejemplo, y después se preguntan, ¿quieren culpar a alguien? Por lo general, la gente perezosa quiere culpar a alguien. Las cosas no van como ellos quieren, que es culpa de fulano o de sutano, pero nunca tienen la culpa. La sabiduría es ver las cosas desde la óptica de Dios. Ahora escucha, dice que está dispuesto a darle y proveerla o lo que sea. Podemos tener sabiduría si la queremos, pero la adquirimos solo pidiéndola. Y no adquirimos sabiduría leyendo la palabra sin prestar atención, sino leyéndola, pidiendo a Dios que nos ayude a ver los resultados de esa acción de esta y de la otra. Así que hablando de cómo Dios obra en el mundo, por ejemplo,
Observe a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo obra Dios en sus vidas? Mire, de alguna forma, el diablo ha engañado a tantas personas que se creen la excepción a las leyes de Dios. Y le diré por qué. Porque ahora les está yendo muy bien, son saludables, son esto y lo otro, y como tienen todas esas cosas, piensan, ¿sabe qué? Eso será lo que usted cree, pero yo no lo creo. Quiero que entienda esto y lo repito una y otra vez. Usted no puede transgredir los principios, las leyes, la palabra de Dios y escapar las consecuencias devastadoras en la vida de una persona. No puede. Por otra parte, nos volvemos sabios haciendo caso al consejo piadoso. Quiero que esto quede muy claro. Al consultar a un consejero, sean muy, pero muy sabios a quien consultan y no se dejen guiar solo por lo que les dicen. Quiero darles varios pasajes aquí. Vayan al capítulo 12 de Proverbios y leamos el verso 15. Note lo que dice. Proverbios 12:15. Escuche, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece, atención a esto, el que obedece el consejo es sabio, el consejo piadoso. Los que desean conocer los caminos de Dios, las obras de Dios y cómo hace las cosas. Vea lo que dice en el capítulo 13, verso 20. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Vea lo que dice el verso 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, pero escuche, más con los avisados está la sabiduría. Capítulo 15. Escuche esto un momento. Capítulo 15, versículo 31. Escuche lo que dice. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. De modo que al pensar en el consejo le pregunto, si alguien viene y le dice a usted, pienso que debería hacer tal cosa, ¿de qué depende que usted haga o no haga lo que le dice? ¿Lo hace solo porque lo dijo? ¿Que lo hiciera o porque él o ella es sabio en su forma de tomar decisiones? Muchas personas están muy dispuestas a aconsejarlo a la ligera, pero fíjese bien primero en su estilo de vida. Averigüen qué basan sus consejos. ¿Lo basan en lo que aprendieron en la universidad? ¿O porque entienden la palabra de Dios y entienden los principios por los que Dios quiere que todos vivamos? Por último, simplemente, adquirimos sabiduría con personas sabias. Acabamos de leer el pasaje en el capítulo 13. Si una persona en realidad quiere ser sabia, ve el capítulo 13 en el verso 20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Usted cree eso? Escuche, todos tenemos amigos. Escuche, y algunos de ellos son muy buenos amigos, muy sensibles en su amistad y lo demás. Y la Biblia dice que si queremos ser sabios, debemos andar con gente sabia. Si quiero ser insensato, andaré con insensato. En realidad esto es muy sencillo. Todo está en la palabra de Dios. Les he leído solo unos versos de la Biblia, así que piensen en esto. La sabiduría consiste en ver las cosas desde el punto de vista de Dios y obedecer los principios de la Biblia, o sea, los principios que Dios puso en su palabra. De eso se trata. Y debería preguntarse, ¿quiero ser una persona sabia? Porque aquí tiene 7 pasos y todos ellos lo harán una persona sabia si los toma en serio. Pero todo empieza con su relación con Dios,
por medio de su Hijo Jesucristo, usted dirá, ¿me está diciendo que los no cristianos no son sabios? Precisamente, y le diré por qué. Porque si usted quiere ir al cielo, tendrá que enfrentar a Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dijo el Hijo de Dios, que fue crucificado voluntariamente. Dio su vida, derramó su sangre para salvarme a mí y a usted. Sería una insensatez dudarlo, porque no tengo ninguna evidencia para dudar de él. Toda la palabra de Dios, desde Génesis, nos lleva a la crucifixión. Y todo lo que sigue después es el cumplimiento de las promesas de Dios. Decir que alguien no es cristiano, es sabio, no lo es. Hay consecuencias definitivas, eternas y devastadoras si vivimos sin el Señor. Hazlo ahora, porque el tiempo se acaba. Pues el tiempo sí se acaba, y si lo piensa, por eso debería ser suficientemente sabio para poner su vida en orden y dársela a Jesucristo. Deje que Él lo perdone, lo limpie y le dé un nuevo comienzo. Si es sabio, lo hará. Lo pienso a la luz de lo siguiente. Si quiero ser sabio, debo tomar una decisión. Por ejemplo, si usted quiere ser salvo de sus pecados, debe tomar una decisión. Hoy recibiré a Cristo como mi Salvador personal y a partir de este momento quiero vivir para Él. Si quiero ser una persona sabia, debo decidir que hoy seguiré las enseñanzas de la palabra de Dios porque sé que son la verdad y sé que Dios me capacitará, sé que me fortalecerá y me defenderá, sé que me ayudará en todas circunstancias. Seré sabio. Seguiré su guía, su dirección, su consejo. Déjeme decirlo de esta manera con todo el amor en mi corazón. Es una insensatez y fatal rechazar al Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Y la prueba está, mire a su alrededor, vea lo que le pasa a quienes lo rechazan.